Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Magriño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Fórmula, el podcast que lanza la Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia en colaboración con la radio de la Universidad de Salamanca. Este ya es nuestro tercer episodio. Yo todavía no me creo que estemos ya en el tercer episodio lanzando este proyecto que nos hace muchísima ilusión. En este episodio contamos con una persona que se llama Marcos Díaz Tobaruela. Él es farmacéutico graduado por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster de MBA y liderazgo en industria farmacéutica y biotecnológica de una de las escuelas de másteres más prestigiosas y selectas de España. Además, actualmente está trabajando en una empresa farmacéutica en el departamento de hematología en una empresa multinacional. Y ya no solo eso, sino que también le vemos en redes sociales bajo el nombre de Polifarmacéutico, que creo que eso ya sí que os suena más, donde aúna una comunidad de 100.000 seguidores en Instagram, donde publica un contenido sanitario muy variado y muy útil para el conjunto de la población. Muy bienvenido, Marcos, ¿qué tal te encuentras? Nada, muchísimas gracias. Yo encantadísimo de estar aquí, de que me hayáis invitado y de poder estar en la radio también acercándome pues, a la población y a los estudiantes. Estamos muy orgullosas de tenerte aquí hoy con nosotras, la verdad nos hace muchísima ilusión. La primera pregunta de esta entrevista va a ir dirigida un poco a ¿qué te llevó a estudiar farmacia? Vale. Bueno, yo creo que es una pregunta difícil porque cuando todos estamos haciendo selectividad, pues no tenemos muy claro lo que queremos hacer porque no sabemos a qué nos vamos a dedicar en el futuro, ¿no? Y creo que también somos una generación que no se ve toda la vida trabajando en lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces elegimos yo creo que un poco a ciegas todos, ¿no? Y creo que también nos tenemos que no preocupar tanto si nos hemos equivocado, siempre estamos tiempo a cambiar, ¿no? Yo en mi caso pues acerté, farmacia para mí ha supuesto una carrera pues maravillosa, es verdad que es una carrera muy difícil, pero yo creo que es muy versátil y que no te aburres, ¿no? Al final, yo siempre la defino como versátil, multidisciplinar y polifacética, ¿no? De ahí también viene un poco lo de polifarmacéutico. Y poco más, ¿no? Yo creo que al final es una carrera que vas descubriendo muy poquito a poco. Los primeros años, pues muchas veces primero lo sientes como un tercero de bachillerato, que la gente pues no termina de arrancar, pero yo creo que ya los últimos años es cuando realmente ya te empiezas a sentir farmacéutico como tal y la disfrutas más. Claro, ya durante la época universitaria, cuando ya entras, ¿era lo que te esperabas? ¿Habría alguna cosa que te sorprendiera? Porque claro, una cosa es lo que se ve en las películas o lo que tú te esperas de lo que va a ser la carrera, que luego entras a la carrera y dices, la carrera es como, ¿dónde está la farmacia? ¿Es lo que te esperabas entonces? Yo creo que en esto podemos hacer incluso un poco de debate, ¿no? Porque al final, ¿qué te esperas cuando estás en bachillerato de la universidad? ¿No? A lo mejor la idealizas tipo universidad de Estados Unidos. Vemos High School Musical y decimos, esto va a ser igual. Claro, yo creo que todavía en la educación en general nos queda mucho que avanzar, porque creo que seguimos teniendo una educación muy basada en temario. En el caso de farmacia, fíjate, yo pienso que hay mucha práctica y tenemos muchísimos laboratorios y creo que eso hace... Desde el primer año haciendo prácticas. Eso es. Y creo que gracias a eso se te hace menos pesado. O sea, yo siempre... De hecho, elegí farmacia porque no me veía en una carrera en donde solo estuvieras estudiando un libro gordo de petete. Entonces, creo que aún así tenemos bastante práctica, pero creo que tenemos que enfocar la educación en general de cualquier formación profesional, de cualquier carrera, un poco más hacia las cosas útiles, ¿no? Yo siempre lo hablo con mis amigos o algunos que están siendo ahora profesores y digo, es que estudiabas en geografía todo tipo de ríos y de cosas y luego la gente no sabe ni decir los 6 continentes. O sea, que esto pasa, que la gente no sabe decir las comunidades autónomas de España. Entonces yo creo que en farmacia pasa igual. Tenemos muchísima cantidad de contenido y aunque vas creando base poquito a poco, sí que es cierto que muchas veces te sobresatura tanto que al final no acabas sabiendo nada. Yo creo que en farmacología, sobre todo en los últimos años, como todo y de todo, al final yo creo que hacemos muchas veces un nada. Claro, nos falta ahí lo que dices tú, de la teoría pasar a la práctica, que lo hemos hablado en anteriores episodios, que es muy importante, ya podemos tener mucha teoría y demás, pero si no tenemos la práctica, la teoría se nos queda como, madre mía.
Pero también yo he visto que algunas facultades, incluida esta, tiene como programas de prácticas extracurriculares. Sí. O sea, hay gente que en verano coge unas prácticas en algún laboratorio y tiene oportunidad, y eso es lo bueno de nuestra carrera, que nos permite hacer prácticas extracurriculares, estar en empresas de distribución, en laboratorios, en industria. Sí, no, en mi facultad también, sí, eso yo creo que hemos evolucionado mucho y también hacia la visibilidad de las salidas profesionales. Pero yo me refiero un poco más a la manera en la que dan clase muchos profesores. Creo que tienen que reinventarse y hoy en día llegar a clase y leer una diapositiva con la cantidad de información que tenemos, que al final si quieres lo tienes todo pues en ChatGPT, en Google, en tal, creo que hay que darle una vuelta a la manera de cómo se enseña. Claro, haber tantos estudiantes a veces se complica. Es complicado, yo no digo que no. También sí. es verdad que mi facultad es más chiquitita, no recibe tantísimos estudiantes como Salamanca y Granada, pero creo que hay que dar una vuelta a la manera de enseñar en general. Sí, hombre, yo creo que cada año aquí lo vamos viendo, que se van incorporando nuevas metodologías docentes, Sí, al final, ¿no? las nuevas generaciones. Innovación docente, era Sí, programa. los programas de innovación docente, y la verdad que Muy vamos bien. muy bien. Yo, pues, guay. nosotras dimos una charla en colegios, bueno, yo en colegio sobre la diabetes. Sí, Y ya fue en la Asociación de Personas con Fibromialgia de Salamanca, que fue Yo también... Esas son Sí. cosas que encima podrían hacer los estudiantes, en ir a colegios, ir a institutos, ir a Claro, te asociaciones, aprendes el temario, También, mientras, y además sí, aprendes eso también es. a adaptarlo a la gente que tú vas a hablar. y le ves la utilidad. También Yo creo eso, que los muchas estudiantes veces- también nos involucremos, no que tal diga el es. profesorado, vamos a hacer cosas, y luego el estudiante diga, pues mira, no, es prefiero verdad, quedarme ¿eh? ahí sentado Yo escuchando creo lo que que tenga que también- decir el profesor y ya está, no quiero hacer más. Entonces, Sí. ambas partes tenemos que ponernos a todo. Yo creo que por la dinámica también de la carrera, que al final te absorbe. Tienes A muchas ver, eso sí que es asignaturas, cierto. tienes muchas prácticas, pasa todo el día en la facultad, también es complicado que la gente se implique. Pero sí que es verdad que una crítica que suelen tener los profesores es que hoy en día parece ser que nuestra generación no se implica tanto, ¿no? Venimos, estudiamos, hacemos nuestras prácticas y nos vamos a casa. Pero yo creo que también es porque tenemos el concepto de, hombre, ya llevamos aquí todo el día haciendo otras cosas, no queremos sacar tiempo extra en hacer otras cosas, pero yo creo que hay que hacerlas atractivas porque es donde realmente yo creo que te vas a sentir útil como estudiante. Si no van a ir pasando los años y hasta que no empieces a trabajar no le vas a ver utilidad a la carrera muchas Pues veces. sí. Ya pasando de la carrera, que tú ya te graduaste y bien graduado Ya que dos añitos. estás, pero este chico bien joven, ¿eh? Ahora estás trabajando en industria farmacéutica. ¿Cómo fue ese salto de decir, quiero dedicarme a la industria farmacéutica? Pues yo es verdad que también a través de redes sociales en Polifarmacéutico intenté indagar mucho en salidas profesionales también para ayudar a los estudiantes y también me ayudé a mí mismo porque yo en ese momento estaba pues en cuarto o quinto de carrera. Y después de hacer prácticas, yo hice prácticas de extracurriculares, un mes en microbiología clínica, luego hice 4 meses de prácticas tuteladas en farmacia comunitaria y luego hice 2 meses de farmacia hospitalaria. Y un poco viendo todo eso, es verdad que ambas salidas me gustaron mucho, pero sentía que necesitaba probar otras cosas. Porque al final yo soy una persona muy dinámica, también me había informado mucho durante ese año de la industria farmacéutica y decía, oye, ¿por qué no probar? Que este es un mundo súper enorme, ahora os contaré, y a lo mejor ahí hay algo que me pica el gusanillo y creo que también no hace falta elegir tan pronto, ¿no? Al final hay mucha gente que sí, que decide hacer una posición nada más acaba y está súper bien, pero hombre, también te tienes que dar el gusto de, oye, vamos a probar 1 año o 2, que somos muy jóvenes. Y bueno, pues probé y la verdad que estoy muy contento. La verdad que ha sido una experiencia muy chula. Pues yo me fui a vivir a Madrid hace ya 1 año y medio. También es verdad que entiendo que no todo el mundo puede permitirse ni quiere a lo mejor irse a vivir a las grandes capitales. Yo entiendo lo que supone al final. Evidentemente son másteres muy caros. Si eres de allí de Madrid ya me parece caro. Imagínate yo que era de Albacete que me tenía que ir a vivir allí. O sea, pues es un desembolso que no todo el mundo puede permitirse. Y bueno, pues estuve compaginando a la vez tanto el MBA como las prácticas en esta empresa y yo pues súper contento. Es verdad que es un año frenético y en la industria se trabaja mucho, pero súper contento. Claro. Hablando un poco del máster, ¿hay una diferencia grande entre estudiar el máster y la carrera? O sea... A ver, en general estos másteres están muy enfocados a la vida profesional, en el sentido de no te esperes, vamos, por lo menos los que yo conozco, están muy enfocados a, pues vienen diferentes ponentes que han sido pues altos ejecutivos de la industria farmacéutica o incluso a veces vienen exministros o cosas Fíjate. así, Wow. y te lo cuentan muy desde su punto de vista. Eso tiene su parte positiva y su parte negativa de que a veces se pueden solapar, evidentemente, porque algunos te cuentan cosas similares en una misma bloque de módulos, no como de asignaturas. Pero por otra parte, pues al final tú no tienes realmente que estudiar, ¿no? Son todo trabajos, en mi caso, eran casi todo trabajos en grupo, donde porque al final la industria farmacéutica es trabajar todo el día con personas. Hay que desarrollar muchas habilidades para eso. Eso es súper importante, las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Entonces, por una parte tienes que llevarte muy bien con tu equipo y tienes que saber
tener opiniones distintas, porque eso también enriquece muchísimo los proyectos que vais a llevar a cabo. Y luego, si estás visitando médicos, si estás visitando farmacéuticos hospitalarios, si estás visitando enfermería, pues todo eso también tienes que tener habilidades sociales. Claro, de comunicación y saber trasladar un mensaje correcto. Eso es. Entonces eso también se trabaja en el máster. Hay como módulos de liderazgo, de expresión, de cómo hablar, de cómo comunicar, la oratoria. Y luego ya hay pues módulos de cada departamento. También estoy diciendo esto, los másteres, que esto creo que es algo importante, que me lo preguntan mucho. La industria farmacéutica tiene como muchas salidas dentro de ella, muchísima, no tiene nada que ver una con otras. Entonces, yo estoy en la parte de unidad de negocio, que es toda la parte de cuando ese fármaco ya está a punto de comercializarse y financiarse, en este caso en España, y ahí hay pues departamento de marketing, departamento médico, departamento de acceso al mercado, departamento de ventas, y esa es la parte en la que yo estoy, que estoy encantadísimo. Luego hay otra parte que es un poco, creo que la que vamos más en la carrera, por lo menos yo veía, que es la parte de producción, eso es, fabricación, control de calidad, garantía de calidad, que es otro mundo completamente diferente, pero igual de importante y de válido, por supuestamente. Y luego otra parte que está más enfocada, bueno, ahí ya se abriría un poco, pero hay parte que es de ensayos clínicos, de monitor de ensayos clínicos, y luego otras partes pues más de CROs, que son como las empresas que llevan los ensayos clínicos, pero están externalizados de la empresa original, y bueno, luego de diferentes cositas más pequeñas, pues agencias de marketing y departamentos científicos y cosas así. También I+D en algunos laboratorios. También I+D, que me lo dejo, lo ves, es que de ese mundillo sé poco. Porque por lo menos mi empresa, al ser global, casi todo el I+D o lo hace en colaboración público-privada con diferentes hospitales, o lo hace todo en Estados Unidos. Entonces esa parte, por ejemplo, también mucha gente me pregunta por I+D, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, por ejemplo. Claro, es que es un mundillo, la industria farmacéutica muy grande. Y ya hemos hablado de industria farmacéutica, pero hay más mundo. Cuando tú acabas la carrera de farmacia, que es ya pues cualquier el sector laboral, aparte de la industria farmacéutica, que tenemos muchísimas salidas, más que Atocha. Creo que esa frase te la he escuchado a ti, creo, ¿no? Porque está la industria. ¿Qué más salidas ofrece el grado en farmacia, además de industria? Bueno, yo creo que un farmacéutico está prácticamente en todo el ciclo de vida del medicamento, y también en otros ámbitos que no están relacionados con el medicamento, ¿no? Las típicas que todos conocemos, pues farmacia comunitaria, o sea, tanto si eres titular como adjunto. Luego el FIR, que tiene diferentes especialidades, pues puede ser, para trabajar en un hospital, pues puede ser especialista en farmacia hospitalaria, análisis clínico y bioquímica clínica, que ahora se va a fusionar en laboratorio clínico, inmunología, microbiología y parasitología, y luego me queda radioterapia. Y ahora que van a incluir la especialidad de genómica y eso, demás. y van a meter la de genética clínica. Sí, eso. No sabemos muy bien todavía cómo la van a encajar, porque también hay competencias de bioquímica clínica que se superponen, pero también una especialidad muy importante. Luego pasamos también pues a oposiciones que son a nivel nacional, como farmacéutico titular del Estado, que al final tú trabajas allí en el Ministerio de Sanidad o en la Agencia Española del Medicamento, o hay pequeñas plazas también en las consejerías de cada comunidad autónoma, y eso también es súper variado, porque te puedes encargar de toda la parte de regulación, por ejemplo, de medicamentos de uso humano, medicamentos veterinarios, más inspección sanitaria. Bueno, ahí también es un mundo muy amplio. En el departamento en el que caigas es completamente diferente. También toda la parte de control de drogas, de toxicología, que también está muy chulo, de aduanas. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, está en Sevilla, y toda la parte de Algeciras, de la droga, pues todo eso se encargan ellos en el laboratorio. ¿Qué más? Pues muchas oposiciones a nivel autonómico de pues el cuerpo superior de técnicos de farmacia, que es pues toda la parte a nivel autonómico, pues este tipo de posiciones que ya os he contado, pues también tiene sus propios funcionarios A1. Y luego pues hay otras salidas que a lo mejor no se conocen tanto, pero bueno, por ejemplo la industria farmacéutica, que ahora también se está poniendo de moda, y luego otros relacionados, pues yo qué sé, el Instituto de Toxicología, Farmacia Militar, la distribución farmacéutica, el mundo de la distribución farmacéutica también. Toda la parte que hemos dicho, ensayos clínicos, I+D. Luego hay mucha gente que quiere parte de embriología, de reproducción asistida. Al final cada vez tenemos los hijos más tardes, cada vez tenemos una fertilidad menor, y está claro que el futuro va a ser, el otro día vi encuestas, no me acuerdo, pero es que podemos llegar a que una de cada 2 parejas necesita un método de reproducción asistida en los próximos años. Fíjate. Para tener un hijo. Sí. Porque aquí encima, el otro día también vi que somos el país de Europa que más tarde concibe los hijos. Para nosotros es normal querer tener los hijos a los 35, y en otros países es como, wow, 35 es súper tarde. Para nosotros no parecen los normales por nuestro estilo de vida, ¿no? Y entonces también hay una parte pues de eso, de hacer másteres de embriología, de reproducción asistida, para trabajar en el Instituto de Fertilidad y todas esas cosas. Y no sé si me dejó algo, seguro que hay más cositas, porque siempre las hay, siempre hay... bueno, la parte de educación también se me ha olvidado, obvio. ¿Cómo se nos olvida, por favor? Que aquí no dejamos a nadie atrás, ¿eh? Claro, no, por supuesto, toda la parte de investigación y docencia, el doctorado, la gente que también en vez de trabajar en una universidad quiere hacer pues un máster de profesorado e irse a ser profesor en el instituto, de bachillerato, de formación profesional, de eso.
Y yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de, Sí, de hemos todas, dado un amplio repertorio aquí. ¿no? Sí, sí. Aquí no nos aburrimos. Muy amplio, muy No, no, amplio. no. Más salidas que Atocha, como ha dicho. Tú acabas la carrera, haces el máster. Claro, las entradas a determinadas salidas laborales son distintas. Es decir, hospitalarias, FIR, militares, también algo parecido, posiciones. Un examen, sí. Claro, en industria, más o menos, ¿cómo es ese primer contacto con el mundo laboral? ¿Cómo se hace para entrar después del máster? Las entrevistas, esas cosas. A ver, es complicado porque yo creo que la industria farmacéutica hace años también tenía mayores... ¿Cómo lo explico? O sea, creo que también la industria a día de hoy investiga fármacos que también son muy caros, y aparte hay empresas que ya tienen beneficios muy elevados. Entonces eso también hace que sea un clima en el cual pues, el crecimiento de la empresa también pueda ser menor. Y eso supone que no hay tanta oferta como a lo mejor hacía hace años. Y eso está haciendo que haya ahora mucha demanda de másteres y haya muchos estudiantes que pues pasan de otras salidas profesionales y quieren estar en industria. Esto que está haciendo desde mi punto de vista, lo que estoy viendo en lo poco que llevo en industria. Creo que cada vez hay más alumnos en los másteres, pero no hay tantas oportunidades en la industria. Entonces creo que cuesta un poquito más llegar a esa salida profesional. Entonces yo creo que hay que informarse muy bien, porque a mí es una salida que me encanta y estoy encantadísimo de haberla elegido, pero es verdad que no todo, ¿cómo se dice? Oro es lo que reluce. Sí, O sea, al final... Tiene también una parte, claro, no tan bonita. Hay una pequeña parte que sí que puedes entrar sin máster, pero es verdad que casi todo está hoy en día centrado a hacer un máster y así poder tener una beca, que es lo más importante, unas prácticas aseguradas para empezar en el mundo laboral y tener experiencia. Pero también hay pequeños programas que tienen algunas empresas farmacéuticas aquí en Barcelona, o sea, en Madrid y en Barcelona, para poder no hacer el máster. Pero ya te digo, el problema es que son muy poquitas empresas las que lo hacen y pues hay mucha demanda. Entonces no todo el mundo puede entrar. La mayoría de gente pues eso están haciendo másteres en diferentes escuelas. Y bueno, una vez que consigues tus prácticas, que es lo principal que te tiene que preocupar cuando estás en el máster, luego acabas esas prácticas y puede suceder varios supuestos. Que te quedes en esa empresa, que tiene que haber muchos factores. Yo siempre hay mucha gente que quiere estar siempre en las mejores empresas y eso también tiene su riesgo. Porque yo a lo mejor en mi parte de unidad de negocio entramos 35 y quedarte es muy difícil. Porque todos los años entran 35 becarios y no todos los años pueden entrar 35 becarios. Entonces, bueno, yo muchas veces he recomendado a incluso amigos míos de, oye, estás entre dos, a lo mejor es mejor que te vayas a una mediana donde les financian un fármaco y es duplicar plantilla, que quedarte en una empresa que es súper top y está súper genial, pero a lo mejor por muy bien que lo hagas, no todo depende de ti. Y eso creo que también somos muchas veces muy, muy exigentes con todo lo que hacemos y no todo depende de nosotros. Nosotros podemos hacer una pedazo de beca y no por ello tener que quedarte porque es que no depende de tus jefes. Depende de que haya un puesto para ti en ese momento, de que haya dinero o de que quieran crearlo. Y no depende normalmente de tus tutores. Entonces, ¿por dónde vamos? Sí, bueno, pues eso. Bueno, que es un poco como ese primer contacto. Y claro, en tu caso, acabas en el departamento de ventas. ¿Lo elegiste tú o...? No, o sea, yo empecé en el departamento médico. Vale. Yo empecé en el departamento médico y sigo en el departamento médico. O sea, ahora mismo yo empecé en psiquiatría y una parte de neurología. Y ahora estoy en hematología. Yo hice mi beca en psiquiatría, me lo ocurrió muchísimo, tuve muy buen feedback, pero eso no tenía por qué quedarme. De hecho, yo cuando me fui en octubre del año pasado, la empresa no estaba a lo mejor en el mejor momento y yo pues me tuve que ir. Sin embargo, luego consiguieron rescatarme al mes y medio y ahora estoy contentísimo. Estoy en hematología, que es una locura. Y muy contento. Sigo en oficina. Mucha actividad. Vale. En industria se trabaja mucho. Sí. Es que tú eres un chico también muy activo, entonces claro, es carne de cañón. Me gusta el dinamismo. Me gusta mucho el dinamismo y al final tú piensas que lo bueno en la industria farmacéutica es verdad que pues, es una empresa privada con el riesgo que eso supone, pero siempre estás cambiando de posición. Es raro que una persona, hay gente que sí, pero tú cada 3, 4, 5 años puedes cambiar de puesto. Ya sea porque el fármaco pierde la patente. Tienes que cambiar de fármaco. O tienes que cambiar de área terapéutica. Te dicen de pronto, oye, te llevas teniendo 8 años de experiencia en dermatología, bueno, vamos a desarrollarte y te vas a ir ahora a oncología, que no tiene nada que ver. O te pueden cambiar de departamento. Ahora estás en médico, pero te vas a ir a acceso al mercado, te vas a ir a marketing. O sea que siempre estás creciendo profesionalmente y desarrollándote. Claro, nosotros en una asignatura que tenemos que es optativa, que es producción industrial de medicamentos, que va un poco como inicio a los másteres de industria. Y al funcionamiento de la industria también. Invitaban a una visión muy buena antes de nosotros finalizar la carrera para que vayamos viendo, ¿no?, que la industria farmacéutica puede ser una opción para nosotros también.
Invitaban a gente. Claro. Yo me acuerdo que una de ellas contó que empezó en un sitio y que dijo que quería cambiar porque le apetecía pues renovarse y sin problema había hueco donde se quería cambiar y estaba pues aún más feliz. Sí, hay cambios más fáciles y más difíciles en el sentido, por ejemplo, pasar de producción a unidad de negocio no es fácil, o pasar de monitor de ensayos clínicos a médico no es fácil, pero yo conozco gente, o sea, al final no te puedes comparar a la industria farmacéutica porque cada uno tiene un currículum diferente. Y uno empieza aquí, está aquí, pero el otro ha podido pasar por aquí, por aquí, por aquí y llegar al mismo sitio. Entonces muchas veces empiezas en un departamento y no tiene que ser el departamento de tu vida, pero ya has metido cabeza, estás viendo cómo es la industria porque antes de empezar el máster tú no tienes ni idea de absolutamente nada. Entonces lo importante es eso, que vayas aprendiendo poco a poco y que pasito a pasito disfrutes el camino. Entonces, si tu objetivo es llegar a eso, tienes que ser realista e informarte de cómo llegar, pero puedes llegar perfectamente, porque es muy versátil los cambios entre departamentos en la industria. Incluso Sí. cambios de sedes, o sea, irte a otro país o cambio de Obvio, empresa. obvio, hay empresas que sí que tienen muchos programas por los cuales te dicen, oye, pues te vas a ir, programas de estos también de jóvenes, de oye, pues vas a estar 2 años en Dinamarca y 1 año en otra ciudad de Europa. Estás 1 año en Dinamarca, otro año en Y todas otra las ciudad de Europa. habilidades que desarrolláis, ya, Claro. porque ya es otro país y ahí, Claro. ahí desarrollas mucho, pero yo creo que todo el aspecto que tenéis en común todos vosotros es el dinamismo que tenéis, ¿no? Sí. Porque al final la industria farmacéutica, ya lo hemos dicho, todo lo que ofrece y hay que estar al día a día y cada día es distinto. Entonces, una persona que a lo mejor no le guste este tipo de vida, pues a lo mejor le cuesta, ¿no? Estar en industria farmacéutica. O sea, que hay que resaltar eso, que una persona tiene que Es ser intenso. dinámica y, Sí, es y intenso. eso, porque si no estés Sí, ahí en eso. industria, porque a lo mejor lo puedes pasar un pelín mal. Eso es. No. Si quieres una vida más tranquila, yo creo Sí. que... A ver, aquí hay puestos y puestos, obvio. Pero es intenso porque al Sí. final hay congresos todos los meses, hay actualizaciones científicas siempre, hay nuevos fármacos, nuevos competidores. O sea, no se para No de se innovar. para. Y no os aburrís, claro. Y no nos aburrís, No os desde luego aburrís, que no os no. aburrís. Yo encantado porque no me aburro, desde luego, vamos. Sí, Muy bien. y que te quería también preguntar, otro aspecto importante en la industria farmacéutica es el inglés. Es el inglés. Es el inglés, aquí hacemos un llamamiento que a lo mejor hay que irse a una academia de inglés a apuntarnos para darle ahí más, ¿no? ¿Cómo es ese aspecto del inglés? A ver, el inglés depende muchísimo, la verdad, depende muchísimo de las empresas. Hay empresas que sí que te hacen alguna entrevista en inglés cuando vas a entrar de becario, cuando tienes algún puesto así importante. Hay otros que simplemente te hacen 2 preguntillas, hay otros que simplemente te preguntan, oye, ¿tienes experiencia laboral? Tal, valoran mucho que te hayas ido de Erasmus, valoran mucho que hayas tenido alguna experiencia un verano en Irlanda, valoran mucho ese tipo de cosillas. Porque también demuestra que sales de tu zona de confort, Claro. que te hayas ido a estudiar a otro sitio, también valoran muchísimo que hagas actividades extraescolares, porque al final luego todos tenemos el mismo currículum. Entonces todos hemos hecho una carrera de farmacia, de biotecnología, de biología, de bioquímica, de biomedicina, y lo que te diferencia son las pequeñas cosas que has hecho luego aparte de tu carrera. Entonces hay gente que valora mucho más que hayas estado 5 años en gimnasia rítmica, o sea, 0 coñas, que tener simplemente la carrera y a lo mejor un cursillo. Yo creo que sobre todo cuando estás empezando valoran mucho el qué te diferencia, qué cosas diferentes has hecho, pues voluntariados, pues salir de tu zona de confort, todo Claro, ese tipo que te de ven cosas. una persona implicada, implicada Eso y que es. además te gusta estar en distintas áreas haciendo Eso cosas, es. ¿no? Y ahora volviendo al inglés, Sí, a ver. a ver, a mí no me han pedido un certificado como tal, o sea, no te piden un certificado como tal, porque es que tú puedes haberte sacado un C1 en una escuela X hace no sé cuántos años y no tener soltura. Y a ti lo que te van a pedir es, hombre, cuando eres becario no. Yo de becario evidentemente tienes que tener deber. Tienes que saber entender lo que lees, porque toda la ciencia está en inglés. Claro. Tienes que saber leer y traducir. Pero vamos, hoy en día también te digo que traducir tienes aplicaciones de sobra. Pero es verdad que tienes que saber leerte un paper entero de un ensayo clínico, porque todo lo que vas a leer en tu día a día es en inglés. Y toda la terminología que usáis en industria Todo. farmacéutica está en inglés, ahí Todo, como te todo. tal. Sí. Les encanta. Todo globalizado. Y luego, conforme vas teniendo más responsabilidad, tú al final, también depende de la empresa, es una empresa nacional, ¿no? Pero en mi caso, que es una empresa global, pues tienes muchísimas conversaciones con gente de Europa, que es la que coordina un montón de cosas en los diferentes países europeos. Entonces, claro, tú tienes conversaciones en inglés normales. O sea, es que lo normal. Lo normal es, oye, hoy te llama un nombre raro de una persona que es ucraniana, una persona que es alemana. Y te tienes que y lanzar te tienes que ahí, comunicar sí, y sí. normalmente es el inglés. Claro. Porque a no ser que sea portugués, que se habla ahí un portuñol entendemos. interesante, lo normal es el inglés. También valoran, creo, que otros idiomas que puedas saber. Por ejemplo, si Sí. es una empresa noruega, que sepas Obvio. noruego para la empresa madre es interesante. Pero hombre, para salvarnos de todo el inglés, así que un pequeño llamamiento a que a lo mejor nos tenemos que apuntar a Literal. clases de inglés. Y yo creo que más que apuntarse a clases de inglés es que hay que vivirlo.
Practicarlo. Hay que vivirlo, porque hasta que tú no te vas a un sitio... Somos también, cuando nos vamos de Erasmus, somos muy endogámicos. Sí. Solo nos juntamos con los españoles. Y hay que hacer por irte solo a un sitio donde no puedas hablar español durante X meses. Y eso te lanza a que Eso tengas te que hablar lanza. inglés sí o Y sí. eso es lo que van a valorar. Que Pero- hablarán mejor o peor, ¿eh? Tendrán más vocabulario o menos. Pero lo importante es que te comuniques. Si es que no hace falta que seas un Ash y tengas todos los idioms del mundo y hables como un londinense. Si es que no hace falta, de verdad. O sea, A ver, no hace falta. Yo creo que mucho Un más... Span-English a lo mejor, bueno, se puede No, aceptar. que seas natural y que Sí. te entiendas. Y al final luego se nota, es verdad que se nota mucho cuando tú hablas con alguien que es su idioma materno. No tiene nada que hablar con alguien de Inglaterra que con una persona que lo ha estudiado como tú. Claro, un Que eso Span-English ahí, bueno, se claro, hace. cuesta mucho más entender, evidentemente, a una persona de Londres Claro. que una persona de Eslovaquia o de Francia que pues habéis aprendido de manera similar y os entendéis perfectamente. Entonces yo creo que más practicar que tanto empollar. Porque tú puedes hacer muy bien la frase, pero a ti nadie te va a corregir. Porque el correo luego lo puedes meter en ChatGPT y que te lo corrija. Y si has puesto das o doesn't, no va a cambiar mucho. Pero la comunicación es fundamental. Retomando un poco lo de industria, lo que estás haciendo, ¿nos puedes contar un poco lo que haces en tu día a día, tu función más principal? O sea, resumírosla. Vale, a ver, es que dentro de cada departamento hay muchas posiciones. Yo en mi caso estoy en el departamento médico, o a veces también se llama Medical Affairs, asuntos médicos, y ahí hay, en cada empresa también es un mundo. Hay posiciones que son como de Medical Advisor o Medical Affairs, otras posiciones son de Medical Education, y luego hay unas posiciones que son de MSL. MSL, que a mucha gente le encanta, es Medical Scientific Liaison, que es enlace de ciencias médicas. Tú eres el enlace entre los hospitales, entre los médicos y la industria farmacéutica. Entonces tú tienes o sea, visitas igual que una persona de ventas, un delegado de ventas, pero tú sueles visitar a médicos que tienen un nivel científico un poquito más alto y tú tienes con ellos conversaciones, pues, de un nivel más alto. Claro, es decir, porque al final tú también estás formado, tú eres Claro, sanitario también. Tú estás formado y tú eres el referente en ese fármaco, en ese medicamento y también en esa enfermedad. Entonces tú tienes pues un rol diferente y tú también tienes tu territorio y vas visitando tus médicos. Entonces yo ahora mismo en lo que estoy es en una posición que es un poco híbrida entre lo que os he dicho de Medical Affairs y Medical Education. Entonces yo me encargo tanto de toda la parte de actualización científica de mi departamento, bueno, de mi unidad entera, toda la parte de crear formaciones, que ellos tengan pues un módulo donde tengan una presentación para hablar de X cosa, para pues efectos adversos y su manejo, luego tengan un vídeo mío explicándolo, luego tengan un examen, como yo hago todo el seguimiento de la formación de la gente que por ejemplo está en campo, de los delegados y los MSLs, para formarlos y actualizarlos. Luego, yo ahora mismo no lo llevo, pero una parte que llevaba de becario y que llevan muchos de mis compañeros es la parte de ensayos. Ensayos que hacen, que a lo mejor ya no son clínicos, sino que son ya de fase 4 o son observacionales o retrospectivos. Pues toda esa parte tú tienes que llevarlo con los hospitales y con los investigadores que llevan el estudio, ¿no? Pues hacer publicaciones, hacer pósteres, hacer un seguimiento de cómo van los datos de los pacientes, si tienen respuestas, si tienen remisión, bueno, un lío. Luego toda la parte también de Medical Education, de organizar eventos de educación médica para formar a los médicos. Tú haces pues eventos donde contactas con ponentes, de qué vamos a hablar, qué vamos a profundizar, qué es lo que está fallando en esta área terapéutica o en esta patología, qué novedades han salido nuevas en los congresos que tenemos que llevar a los diferentes hematólogos. Entonces hay eventos a diferentes niveles. Hay eventos regionales que organizan los MSLs y luego eventos nacionales que sí que llevamos desde Central, que son más potentes. Toda esa parte de formación médica, ¿no? Y bueno, eso sería así de manera muy resumida lo que se hace en el día a día del departamento médico. Cada día es un mundo. Cada día es un poca mundo. Cosa. Y también que no lo haces tú solo, que tienes que estar hablando pues al final te lo tienen que aprobar desde legal, desde regulación, desde HCBI, que es como compliance, desde, bueno, un apitoste. Pero muy chulo y muy bonito. Y también trabajar de una manera multidisciplinar, pues tanto con marketing como con accesos. O sea, todos tenéis que estar al final conectados. Evidentemente, la ciencia es la ciencia, pero también hay una parte que es evidente, que es la estrategia. Es una empresa y necesita beneficios y vive de ello y por eso reinvierte luego su dinero en seguir investigando. Y entonces la coordinación entre los diferentes departamentos es fundamental, vamos. ¿Con qué 3 palabras nos podrías definir todo lo que llevas actualmente en industria farmacéutica? ¿Qué 3 palabras crees tú que aunarían tu experiencia en industria farmacéutica? A ver. Pues yo creo que dinámica, ya lo Ajá. hemos dicho, obvio. No sé, versátil también, es muy versátil como la carrera. Cada día es un mundo y cada departamento y cada rol es un mundo. Y yo creo que también es una profesión o es una salida que la puedes hacer tuya. En el sentido de que al final, aunque tú veas 2 jefes que tienen la misma posición,
cada uno la lleva a su manera. Claro, tiene una visión la personalidad y la manera de hacer, y cada persona, hay gente que es más analítica, hay gente que es más social, hay gente que es más, más autoritaria, más... Cada uno tiene un papel muy diferente. Entonces yo creo que cada persona lleva un rol de una manera muy diferente. Entonces si tú has visto que un rol no te termina de llamar la atención por X persona, no te decir esto. Es como cuando un profesor te da una asignatura que no te gusta, es que es por el profesor, a lo mejor la asignatura sí que te gusta. Pues en la industria pasa igual. Yo creo que cada uno hace su propio rol y su propia manera de llevar a cabo esas acciones, esos procesos y esos proyectos. Y hay roles que cuadran más con determinadas personalidades. Eso también. es, evidentemente, si tú estás en ventas o estás en MSL, ¿no? Que es a lo que a mí me gustaría aspirar, a estar en campo, una de las dos opciones en el corto plazo, pues evidentemente tienes que tener, si eres MSL, yo creo que también cada día los delegados más tienen que tener esa formación científica, porque las conversaciones cada día son más difíciles, los fármacos cada vez son más potentes, hay fármacos que son muy similares, o sea, hay efectos secundarios que son muy complejos, entonces tú tienes que tener a día de hoy una formación muy, muy, muy sólida en ciencia. Yo creo que eso también nos gana nuestra profesión porque tenemos esa capacidad. Antes yo tenía jefes que venían de derecho y habían visto en un periódico delegado de ventas en no sé dónde y se apuntaron sin tener casi carrera y llevan ahí 20 años y son unos cracks, o llevan 40 años y son unos cracks. Pero a día de hoy yo creo que tener esa parte científica, o por lo menos si no lo eres, interesarte mucho por ella es fundamental. También depende mucho del área terapéutica y del producto que lleves. Y luego, ¿qué es lo que me habéis dicho? Sí, los 3 aspectos, pero vamos, los 3 aspectos. Nos las has resumido, básicamente. Pues eso, sí. O sea, al final... Pasemos un poco ahora pues a tu faceta más divulgadora en redes sociales. Como ha comentado antes Raquel, tú tienes una cuenta en Instagram por el nombre de Polifarmacéutico con más de 100.000 seguidores. ¿Cómo es que inició esta andadura en redes? Sí. Bueno, pues yo empecé cuando estaba en segundo de carrera, en 2019, y empecé pues de manera totalmente anónima, porque a mí me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho las redes sociales y quería aportar algo diferente, ¿no? Sentía que muchas cosas que dábamos en clase la sociedad no las sabía, cosas súper básicas, ¿no? Y a día de hoy yo creo que se siguen sin saber y cada día cuestionamos más las cosas que hace años estaban por todas, ¿no? Que la Tierra es plana, pues cosas así, ¿no? Y nada, empecé eso en noviembre de 2019, empecé muy poquito a poco, luego es verdad que empezó la pandemia, yo seguía siendo totalmente anónimo, pero ahí crecí mucho. Al final ahí la ciencia tomó un interés que no era habitual en la sociedad y empecé a explicar pues lo que era el coronavirus, lo que era un anticuerpo, lo que era un test de antígenos, cosas que eran súper básicas, ¿no? Y poco a poco fui creciendo, luego hice diferentes iniciativas cuando hubo todo el lío de las vacunas, de que no querían poner la segunda dosis de una vacuna a los farmacéuticos, pues hice una recogida de firmas, luego también hice otra recogida de firmas en el ministerio para que subieran las plazas del FIR y el BIR. Bueno, pues también reivindicando ciertas cosas que yo creo que son totalmente reivindicables por cualquier persona, ¿no? Claro, es que al final las redes sociales son muy bonitas y están muy bien, pero también hay mucha desinformación. Y ya en términos sanitarios pues ya hay que tener mucho cuidado, y personas como tú que os encargáis a divulgar este tipo de aspectos, o sea, es de mucho agradecer porque hacéis una gran labor a la sociedad. O sea, porque tenéis la capacidad de llegar a un montón de personas y con un simple post, que una persona lo vea, se lo guarda, se hace una captura de pantalla y a lo mejor cuando tenga alguna duda dice, espera, yo esto lo he visto, me lo busco en el móvil, y hacéis una gran labor, la verdad. O sea... Sí, o sea, yo tengo compañeros que son unos auténticos cracks, que todos los conocéis y que hacen una labor espectacular. Sí. Al final la cantidad de desinformación que hay de cosas básicas genera mucho miedo a la gente. A nosotros nos parece normal porque lo hemos estudiado, porque es lo que palpamos, pero esto es como cuando te toca hacer tu primera declaración de la renta y a mí me da rabia no tener unos conocimientos más profundos de economía. Claro. Pues esto es igual, una persona que no tiene ni idea, que vas al hospital y si no te informas tú o tienes un familiar que sea sanitario, no tienes ni idea ni de lo que te están poniendo, ni de si hay otras alternativas, todo te da miedo. Entonces yo creo que es súper fundamental estar en redes sociales, divulgando con todo el criterio científico que tenemos que tener. Importante. Súper importante, porque al final divulgar es muy ambiguo, y lo que es hoy en día verdad y mentira también es muy difícil de discriminar. Incluso en ciencia, pues imaginaros en todo lo demás, en política, en economía tal, es imposible hoy en día, porque cada periódico te cuenta una cosa. Pues en ciencia pasa un poquito igual, y cada día más, y es un poco triste. Entonces hay que estar ahí en redes a tope. Entonces pues yo a raíz del coronavirus empecé a crecer. Yo súper agradecido, súper contento de poder aportar a la población. Luego ya cuando llevaba 1 año y pico, pues ya como que empecé a poner mi cara, ¿no? Ya me vacuné y tal, y puse mi cara, y ya a raíz de ahí pues también me han surgido muchos más proyectos, porque cuando pones tu cara, pones tus vídeos, también todo evoluciona a la parte de Reels, de TikToks y tal, pues también llegas mucho más a tu público.
Y nada, pues hasta el día de hoy, que me ha dado un montón de oportunidades, que he conocido a mucha gente maravillosa y que también por ello pues también conocí otras salidas profesionales. Yo creo que también por ello estoy en industria, porque si no hubiera estado ahí metido a lo mejor no me hubiera tocado el gusanillo, ¿no? Y vamos, súper agradecido de todo lo que pueda. Es verdad que el estar en industria farmacéutica no es lo mejor al ser divulgador, porque la industria farmacéutica está muy regulada y al estar en industria farmacéutica hay muchas cosas que no puedes hacer. Entonces, yo es verdad que desde que estoy en industria farmacéutica, yo tuve que hacer un balance. Estoy muy contento en industria farmacéutica y he apostado por ello, pero he tenido que cambiar mucho mi contenido porque yo al final a lo que más me dedicaba era pues farmacología, ensayos clínicos, tal, que a mí me apasiona, y esa parte la he tenido que dejar en el trastero. Porque al estar yo trabajando con fármacos, no se puede, hay un conflicto y no se puede, ya que mi empresa es también regulatoria a nivel global, pues yo, por ejemplo, no puedo hablar ya de ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya no puedo hablar de un paracetamol, de ese tipo de cosas. Entonces, me da penilla, porque sé que eso también aporta un montón, pero bueno, he tenido que cambiar mi contenido más, pues eso, a barbaridades, a bulos, a parte también de dermo, a parte más de patología, a todo ese tipo de cosas. Al final tienes que reinventarte si quieres seguir. Sí, porque al final es eso. O sea, porque es un poco, hay ciertas cosas pues que es incompatible. Claro. Entonces, pero bueno. Es un reto crear contenido, sí, y contenido reto, sanitario más, tiempo. porque al final tienes que ver un lenguaje adecuado, porque estás hablando del conjunto de la población, un conjunto de la población que no tiene a lo mejor nuestra formación, ¿no? El ámbito sanitario, entonces tienes que regular ese lenguaje y conseguir no alarmar tampoco, no decir, hombre, cuidado con esto porque tal, entonces a lo mejor la gente ya dice, este ya ha dicho esto y es que ya no me lo voy a tomar ni nada de eso. No, eso no es, solo simplemente que hay que tener precaución y en ciertos grupos de personas o en ciertas situaciones en las que pues no es adecuado a lo mejor tomar esa medicación o esas... Es complicado hoy en día crecer en redes sociales es complicado si no generas ese tipo de impactos de oye, alarma social, se cae el mundo. Y tú al final como farmacéutico, como científico, como sanitario, pues tienes que tener un balance entre oye, quiero informar a la población, pero yo no puedo empezar un vídeo causando una alarma que encima es la que quiero contrarrestar. Es muy hipócrita. Entonces hay que saber medir muy bien, primero, el nivel a quien le estás hablando. Muchas veces, cuando he ido a dar charlas a gente que está haciendo doctorado, ellos decían, yo es que quiero hablar de mi diabetes de tipo 1, de mi cromosoma no sé qué, de mi molécula no sé cuánto. Y digo, si eso es lo que a ti te llena, haz eso. Pero no puedes esperar que con eso llegues a la población. Claro. Porque tendrás que empezar primero por qué es la diabetes. Y una vez que vayas enganchando a tu público qué es la diabetes, que yo creo que ya es suficientemente complejo... Ellos ya querrán profundizar. Eso es. Tienes que ir de menos a más. Y en las redes sociales tienes que ir a lo mínimo. Yo muchos términos que a lo mejor en farmacias serían súper simples, pues no puedes poner ataxia. Tienes que ponerlo... Incluso en las formaciones que yo hago, que estamos en un ambiente científico, intento siempre poner abajo lo que es la ataxia, porque a la gente le ayuda, toda la ayuda que le puedas dar. Entonces, el lenguaje que tienes que utilizar es lo más común y amigable posible para poder llegar a la gente con sentido. Y luego también, o sea, acabas de comentar que a veces puede tener conflictos tu faceta laboral y tu faceta divulgadora. También sobre tiempo y eso, o sea, ¿cómo lo gestionas el tiempo? Bueno, es complicado. Mira, por ejemplo, esta semana no he tenido nada de tiempo y tengo las redes abandonadas y hay veces que te sientes fatal y te autofustigas, pero bueno, intento... de menos. Volveremos. Sin embargo, otras semanas que pues he tenido más tiempo, le he querido yo dedicar más porque viajaba menos o por lo que fuera, pues pero hay que dedicarle horas. Al final tú tienes tu jornada laboral y aparte tienes que sacar tiempo extra para crear contenido, que no es fácil. Pero bueno, al final soy autónomo también, soy asalariado de autónomo, tengo esa pluriactividad y tengo que seguir ya no solo por mi cuota de autónomo, sino porque es lo que me gusta y lo que me encanta. Claro. Y yo empecé en esto sin ningún tipo de beneficio económico. Yo en la vida me lo imaginaba y a mí es que me gusta. A mí me encanta. Sí. Entonces yo creo que cuando haces las cosas con ganas, el resto viene solo. Sí, totalmente. Y muchas veces en industria lo que buscan es una persona que le brillen los ojos. Y mucha gente lo dice. Por la pasión, ¿no? Por eso la que haces las cosas. Eso es, porque ellos quieren gente que tenga ganas. Ganas de aprender, sobre todo cuando acabas de terminar la carrera, lo que te he dicho, es que no tienes otra cosa. Tienes la carrera y todos tenemos lo mismo a día de hoy, todos tenemos y el máster y no sé qué, y no sé cuántos, tenemos 800 títulos, pero lo que marca la diferencia es cómo tú te muestras, 100%. Sí, entonces, bueno, siguiendo un poco en el tema de redes sociales, ¿vale? También, ¿qué es, digamos, algunas desventajas que tú ves a la hora de estar en redes sociales? Hemos dicho ahora la parte más bonita, también la parte menos bonita quizás, a lo mejor algún público o lo que sea que se muestra un poco contrariado, dices tú, pero que te dicen, por ejemplo, pero ¿y esto que este chico qué está diciendo? ¿O qué? Ya. ¿Sabes? Esa parte también, ¿no? Porque al final llegas a muchas personas y hay personas que dicen, pues qué bien, genial este contenido, pero también hay otras personas que a lo mejor te ponen en duda, ¿no? Porque al final, pues bueno, hay de todo. Sí, tienes que saber aceptarlo porque te va a pasar siempre te van a poner en duda de cualquier tipo de cosa. Y también hoy en día yo creo que es incluso normal.
A ver, yo no soy Lola Lolita y yo, o quien sea, o cualquier TikToker o influencer, entonces yo, tengo haters, pues TikTok es una red social un poco más cabrona, perdón por la palabra, pues yo, por ejemplo, ahí nunca leo los comentarios prácticamente, porque creo que es una red muy tóxica. También es verdad porque la red que a mí me encanta es Instagram y en la que he ido creando poquito a poco. Entonces es como mi familia, por así decirlo. Entonces ahí es verdad que en Instagram no suelo tener muchos haters. Y si no, pues hay que aprender a pasar, ¿no? Porque al final la gente comenta lo que le da la gana. Hoy en día literalmente le deseas la muerte a alguien y no tiene consecuencias penales, que es algo gravísimo. Entonces, si hasta eso se permite, ¿qué sentido tienes que tú estés leyendo comentarios? Muchas veces es mejor no leer nada, porque en mi caso no, pero se meten con tu físico, se meten con tus granos, se meten con tus cosas, con lo que dices, con lo que no dices. Ya no tanto muchas veces con el contenido, si es que se meten con tu físico. Hasta entonces, con las pestañas, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona está de vacía de poner lo primero que se le ocurre por la cabeza? Es que yo puedo pensar que esta persona está mejor o peor, pero es que yo en la vida lo comentaría. Es que no hay necesidad. Es verdad que hay gente que literalmente le gusta hacer el ridículo porque eso también genera muchos nuevos seguidores. Pero yo creo que en el ámbito sanitario eso no ocurre. No ocurre. Al final, evidentemente tienes haters y vas a tener antivacunas y vas a tener antitodo. Vas a tener gente que cree en cosas rarísimas porque cuando se viraliza llega a todo el mundo. Pero, hombre, tienes que saber discriminar que no te afecte. O sea, tú lo que estás buscando tienes que estar seguro de ello y por eso tienes que prepararte muy bien los vídeos para que sepas que no la estás cagando. Y si la cagas, rectificar. Que no nacemos sabiendo, que yo empecé estando en segundo de carrera. Fíjate. Que hay de millones de cosas que no tenía ni idea. Y yo me informaba y aún así, si yo la cagaba, es que no pasa nada por decir, oye, pues me encanta tu punto de vista. Oye, pues la siguiente vez lo cambiaré. Que nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que lo tuyo es lo mejor. Y creo que no es así. O sea, al final creo que hay un punto medio en todo. Creo que puedes aprender de gente que piensa muy diferente a ti, tanto en ciencia como en todo. Porque hay cosas que no son blanco-negro. En la nutrición, en un montón de cosas, no es blanco-negro la ciencia. Hay muchas tonalidades dentro de esos El café colores. es bueno, es malo, pues siempre hay debate. Pues en ciencia pasa con eso, con muchas cosas. Sí. Entonces también tienes que saber jugar con ello. Hay cosas que son así y no te puedes bajar del burro, y a veces es mejor que ni siquiera entres al trapo. Y hay otras cosas que, oye, pues también tienes que aprender de los demás. Yo creo que eso enriquece a todo el mundo en cualquier tema. Totalmente. Claro, con todo el tiempo que ya llevas, porque claro, segundo de carrera, Ya casi máster, 5 años. tienes mucha experiencia en redes sociales. ¿Hay un consejo que puedas tú darles a la gente que nos está viendo, sobre todo a estudiantes de salud, medicina, farmacia? ¿Qué consejos les das? Pero enfocado más a cómo quieran se informan, divulgar, a que ellos divulgar. quieran. Vale, bueno, pues yo creo que al final también seguir a referentes y tomar ideas. Al final el contenido que puedo hacer yo no tiene por qué ser el contenido que hacen otros de mis compañeros. Hay contenidos que son mucho más humorísticos, que está súper bien porque llegas a muchísima más población. Hay contenido que es más científico, entonces es más pues para gente de sanitaria. Hay gente que puedes hacer un mix a veces, como hago yo. Y también lo que te guste, a lo mejor a ti lo que te encanta es la dermocosmética, pues lánzate a ello y empieza poquito a poco. Y es verdad que crecer en redes sociales no es fácil, hay que tener mucha consistencia. Yo siempre digo, si quieres empezar en TikTok es que es impredecible. Es impredecible completamente. Entonces en TikTok tienes que subir un vídeo pues prácticamente todos los días y para eso tienes que tener muchas ganas, tienes que tener resiliencia al fracaso, que no es un fracaso, es un aprendizaje. Entonces, que ves el primer vídeo y te lo ven 3 personas, bueno, son 3 personas. Como el otro día vi un vídeo que estaba súper bien, que era, te lo han visto 100 visitas. Es que eso es casi más de un doble de una clase. Sí. 1000 visitas, parece una mierda en TikTok, pero es que llegas a un auditorio. 10.000, es que llega, yo qué sé, un tercio de Within Center, ¿sabes? Como que también nos ponemos las expectativas de que todo lo que sea menos de 100.000 visualizaciones es ¡ay, qué mal! Pero oye, poco a poco. TikTok al final muchas veces no es tanto tu calidad, sino tu constancia. Y el logaritmo también que Y el algoritmo, digo, eso que es. tengan ellos. Por eso, también. cuanto más subas, más posibilidades vas a tener de que tu ciencia llegue a más gente. O sea, de repente el vídeo menos esperado Eso se viraliza y es como literal. pegas el bombazo. Literal, hay uno que te lo has currado una barbaridad, no te lo ve nadie, pero bueno, no pasa nada. Es así, no pasa nada, porque luego habrá otro que te sorprenderá. Yo Y creo que llegará, al ese final, momento sí, llegará. que el aspecto común que debe tener cualquier divulgador sanitario, que sea farmacéutico, médico, enfermero y demás, tiene que ser el rigor científico, que es lo que tú has Por comentado supuesto. antes. Yo creo que eso es el aspecto fundamental. Y luego también lo que has dicho tú, ¿no? Y luego ya, pues si lo quieres hacer más humorístico, menos humorístico, más científico, menos científico, pues eso ya depende de la persona, pero al final yo creo que el aspecto común es el rigor científico. Eso es. Sin el rigor científico no vayas. Y ahora que lo ha comentado, creo que, porque nunca lo había pensado, la resiliencia, porque nunca me lo había planteado. Mucho, en porque redes sociales nunca- mucho, pero cualquier Sí. persona, empiezas con moda. Es que cuánta gente no hace moda. Hoy en día todo el mundo hay mucho de todo. Entonces, diferenciarte, hay gente que ayer no se le conocía y hoy es una crack porque hace un contenido. Es una pera, es la pera. Porque se reinventa, porque hace una edición maravillosa, porque habla de una manera genial, porque creas tu público.
pues en todo pasa igual, ¿no? A día de hoy hay competencia en todo, pero si realmente lo que te gusta, pues lúchalo y tienes que tener resiliencia y no vas a pasar de 0 a 100 en un día. O sea, Claro. esto es construir, trabajar, dedicarle tiempo. Y siempre que te guste también. Y que te porque guste, en no lo este hagas por hacer, mundillo- obvio, te tiene que gustar porque hay que dedicarle muchas horas. No es, yo veo a este que está aquí haciendo tal en redes sociales, pues me meto yo también, ¿no? Eso Que tiene es. que gustar, porque si no... Eso es. Y luego con lo que dices del rigor científico, pues al final también depende de tu criterio. A mí hay colaboraciones que me han podido llegar de suplementos o cosas en las que yo no creo o en las que aunque creyera creo que no procede. Y pues también tienes que saber poner tus límites. Esto es como si si yo me dedicara a otra cosa y me vienen a hacer un anuncio de apuestas. Pues en la vida lo haría, ¿no? Porque eso es lo que supone para las personas. Pues esto es igual, a lo mejor tú no crees en tomar 80 suplementos, pues tampoco vas a hacer todo el día publicidades cuando tú en realidad tampoco estás a favor de eso, ¿no? Creo que también tienes que tener la ética y la moral de cada uno súper importante también a la hora de todo eso. Y eso a veces puede ir con el rigor científico, pero a veces no. Es ir viendo, ¿no? Es ir, Moderando, pero al final efectivamente. eso, teniendo ahí Sí, un buen sí, al rigor. final cada persona sabe lo que quiere. sí. O lo va descubriendo. Lo descubrirás No, es literal. a buenas o malas. Eso es. Y ya para finalizar este podcast, ¿qué consejo le darías a un estudiante de farmacia que está ahora en la carrera y que a lo mejor dice, pues mira, no sé, se me está haciendo un poco cuesta arriba? Consejos de decir, tienes que seguir, que no pasa nada, que es difícil la carrera, ¿no? Pero que Sí, al sí, final sí. toda la oportunidad laboral que tiene, pues es muy buena, ¿no? Entonces, Sí. bueno, Yo creo que algo súper bueno es que yo creo que siempre vas a tener trabajo. Y eso hoy en día no lo puede decir cualquier profesión. Entonces esa seguridad está súper bien. Y luego que farmacia comunitaria, estás ahí con los pacientes, habrá que mejorar o no sus condiciones laborales. Nos queda mucho por hacer para que sea más clínico, etcétera. Pero es una profesión gratificante y ayudas a un montón de gente en el día a día, en el mostrador. Entonces, yo creo que por esa parte el futuro de farmacia es bueno, independientemente de cuántos años tardes. Es que luego nadie te va a preguntar si has tardado 5 años, 6 años, 7 años. O sea, eso no es lo importante. Yo entiendo que como estudiante te agobias porque van pasando los años, porque también quieres acabar, quieres empezar a cobrar, quieres empezar a hacer tu vida. Pero que no te martirices, ni eres menos ni eres más, por haber empezado peor o haber terminado antes o después. Entonces yo creo que por esa manera esforzarse todo lo que puedas. Evidentemente cada uno sabe cómo se organiza, pero yo creo que los profesores también están ahí para que les pidas tutorías, para que les cansines, para eso también les pagan, que muchas veces hay profesores que son que a lo mejor sus clases no son lo mejor del mundo, pero mire, luego te tienen que dedicar tutorías y te tienen que dedicar tiempo, no todo es apuntarse a academias externas. Yo creo que al final hay que también hacer hincapié de, oye, si en esta asignatura no voy bien, sentarte con el profesor y decir, ¿por qué crees que no voy bien? Estoy de tercera matrícula, totalmente. algo estaré haciendo mal. Y también hay que tener autocrítica de, oye, ir a ver el examen, no a ratearle 5 si tienes un 3, porque no lo vas a conseguir, sino de ilusiones también se vive. sino a realmente aprender de esos errores. Y es que la vida es resiliencia y la vida es cómo te toman las cosas. Y yo tengo muchos compañeros que el primer año les pudieron caer casi todas y luego han resurgido como el ave fénix. O sea, es no tocar fondo, es seguir intentándolo porque sobre todo el paso de bachillerato a la carrera es muy duro, primero y segundo son muy duros, por lo menos en mi facultad son los peores. Sí, sí. Y entiendo que mentalmente es muy duro para el alumno. Y muchas veces no todo depende de ti, y hay asignaturas muy prácticas como orgánica y análisis y tal que te destrozan. Pero bueno, al final yo creo que vas viendo o sea, conforme vas avanzando la carrera también te va gustando más. Yo creo que ya también al llevar ya el ritmo se te hace más fácil. Y cuando ya llegas tercero, cuarto, quinto es otro ritmo. Es otro ritmo completamente. Entonces yo que le deis tiempo, que es una carrera muy bonita, que también todo lo que puedas hacer externo que a ti te guste, pues yo que sé, en Albacete a veces hacían cosas de esto, de salir a la calle para hablar de la diabetes, para informar de la hipertensión, para tomar la hipertensión a los pacientes, pues todo lo que podéis hacer, yo que sé, con el colegio de farmacia, con la asociación de estudiantes, que son cosas que podéis hacer un sábado y a lo mejor al alumno pues le gratifica el decir, oye, estoy estudiando una carrera que está dedicada a las personas. Es que es una carrera que está dedicada por y para las personas. Hagas el trabajo que hagas, o vas a estar de la vigilancia para los efectos secundarios, o vas a estar en la producción, o vas a estar en la innovación para que ese paciente pase de que antes vivía 5 meses, ahora que viva 3 años. O sea, es que estás impactando en cualquier parte. Entonces yo creo que tomes el camino que tomes, y Esther, tenemos que estar más unidos como profesión. Creo que es algo que falta mucho. Y el estudiante que también lo disfrute, que aunque parezca que no, los años pasan rápido. Y yo disfruté mucho la carrera. Y que si podéis os vayáis de Erasmus, porque eso enriquece un montón. A mí fue un año increíble. Y te sueltas en el inglés, porque al final yo estaba en Eslovaquia, tenías que ser inglés sí o sí, pero el Eslovaquia era súper difícil. Conoces un montón de gente diferente, sales de tu zona de confort. También se te pasa más rápido la carrera porque un año fuera te enriquece y se pasa volando. Entonces yo, todo lo que puedes hacer de, oye, pues un verano, prácticas extracurriculares, ya sea aquí o irte también fuera, 2 meses en donde sea.
que hay muchas cosas que a lo mejor tú cuando entras no las ves, pero que si te informan y te dicen, oye, es que no tiene por qué ser los 5 años aquí encerrado en la facultad estudiando, es que luego vas a tener prácticas tuteladas, es que luego vas a tener laboratorios que te van a gustar mucho, otros que te van a gustar menos, pues hay gente que le encantará botánica y otra gente que dirá, ¿por qué estamos dando esto? Pues también ir viendo tú qué es lo que más te gusta. Y ir metiendo así poquito a poco, tampoco te metas un año a hacer Eso de todo. Es, claro, eso es. Poquito a poco, porque si no... Pues la carrera te consume, hay que, claro. Evidentemente tienes que ir... Si yo no digo que estés todo el día haciendo cosas fuera de la carrera, si es que ya con la carrera ya tienes suficiente. Sí, pero bueno, como hemos estado hablando de eso, dirá la gente ahora, madre mía, me voy a meter a todo lo que ya llegó tarde, el inglés, el no sé qué. Que lo ha dicho aquí polifarmacéutico, pero no, en lo que se refiere eso, que poquito todo a poco gradual. Lo que te guste y cuando quieras y eso, y cuando puedas también. Que luego hay mucha gente que lo quiere todo y también acabas mal, claro, mentalmente, porque es que no necesitas también tus descansos, necesitas... Literal, y que cuando eres estudiante tienes que estudiar un montón de fines de semana. No es como ahora que yo he acabado mi jornada laboral y el fin de semana descanso, es otro rollo. Pero claro, en el estudiante, pues yo por lo menos tenía exámenes muy a menudo, entonces siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar haciendo cosas. Entonces también tomarte tus descansos y tener tu vida social, disfrutar de la universidad, de las novatadas, de las fiestas. Nosotros organizábamos un montón de cosas como facultad, de casas rurales, de paellas, de churros, de cosas. Entonces, todas esas cosas... pues gustan mucho, porque también es socializar dentro del ambiente estudiantil. Y es que yo creo que son personas que te llevas para toda la vida. Yo tengo amigos que son un tesoro en mi facultad y al final es que pasas con ellos más que con tu familia esos años. Y es que yo vivía allí en la facultad sobre todo los primeros años, porque llegabas y por la tarde prácticas hasta las 9 y luego... Si es que nuestra facultad es nuestra segunda casa. Por eso te digo, vuestra segunda casa y las relaciones que creéis pues también ayudan mucho a llevar la carrera. No es lo mismo entrar aquí y estar solo y no tal, que tener un buen grupo que al final os animáis, oye, pues a mí me han caído 3, a mí ninguna, pero yo te ayudo, tal, no sé qué. Sabes que al final también la piña que haces socialmente siempre viene muy bien mentalmente. Sí, te das apuntes, estudias juntos, os compartís ser buena cosas, gente, sí. Ser buena gente. Y la diversidad que tienen las universidades, sobre todo aquí la Universidad de Salamanca, que vienen aquí del sur, del norte, del sur, del este y del oeste. Eso es una maravilla, o sea, eso es una maravilla. A mí eso me encanta. Para cerrar, pues como última pregunta, si tú pudieras, dijéramos... eso de ahí es una máquina del tiempo y puedes volver al pasado. ¿Qué es lo que tú cambiarías? ¿Qué harías distinto? ¿Qué no harías? ¿O qué te dirías? A ver, esto va a sonar muy Mr. Wonderful. Venga, pero nos encanta. Si estoy aquí con lo que he hecho, creo que tampoco sirve de nada arrepentirse de lo que has hecho. Es que es verdad. ¿No? Pero es la típica frase, tampoco he descubierto el mundo. Es verdad que siempre hay cosas que a lo mejor quieres cambiar, pero es verdad que yo ahora mismo no diría nada de, oye, me arrepiento de esto. Porque he tenido suerte, pero que quiero que este tampoco sea el mensaje. Porque tú puedes haber empezado primero de lo que sea y no te ha gustado nada, que eso no es un error, que eso es un aprendizaje. Que estás tiempo a cambiarlo, Esto es como cuando tienes un novio tóxico y llevas con él 5 años, pues mejor que lleves 10, porque habrás perdido la mitad de tiempo y eso pasa con todo en la vida. Y si tú estás en un trabajo que no te gusta, hay muchos miedos, pero ves a mucha gente que prefiere estar otros 10 años por la comodidad, cuando no es feliz, que irse antes, saber cuándo te tienes que ir, saber cuándo tienes que soltar y buscar otra cosa. Porque mejor ahora que cuando tengas 50 años. Entonces yo, que te des tiempo, que conozcas las cosas, que primero de farmacia no lo es todo, que irás mejorando, pero que si es algo que no te gusta nada, en el ámbito en el que sea, que cambies. Que estés aquí tiempo de cambiar, que no es lo peor, que tus padres te tienes que sentar con ellos, lo tienen que entender que todo. Al final es tu vida, no la del resto de personas que te rodean. Y que conforme pase el tiempo vas a ver que en tus decisiones estás tú solo, por mucho que te acompañen, pero tienes que ser tú la persona que diga, oye, esto es lo que quiero yo para mi vida, este es el trabajo, porque a lo mejor te imaginas una cosa y luego todos los días en una oficina, salgo súper tarde, a lo mejor has idealizado la industria y eso no es lo que te esperabas. O vas a la farmacia hospitalaria y dices, pues nunca veo a los pacientes, pues nunca no sé qué, no sé cuántos. O sea, a lo mejor no me encanta tanto. También es que todo varía mucho, depende de tu experiencia, ¿no? Nosotros que visitamos médicos, es que no tiene nada que ver la experiencia que tiene uno con un fármaco que tiene otro, porque a lo mejor el primer paciente les fue diferente. Pues como todo pasa en la vida, a lo mejor el primer sitio al que fuiste de esa especialidad, por lo que sea, no te encajó, pero eso no quiere decir tampoco que todos los sitios sean iguales. Habrá sitios más clínicos, habrá sitios más dinámicos. Entonces, un poco eso. Madre mía. Pues menudo podcast nos has dado, Marcos. Estamos encantadas. ¡Chapa! Ojalá, que va. Ojalá pudiera durar más este podcast, pero bueno, tenemos que concluirlo agradeciéndote muchísimo que estés aquí con nosotras. Estamos muy contentas de que nos acompañes en este tercer episodio y de verdad ha sido todo un honor. Estamos aquí Jimena y yo modo fan, porque es que tener aquí a Marcos enfrente cuando nosotras estamos acostumbradas a verle en pantalla y tenerle aquí desvirtualizado, pues mira, sueños de estudiante, a veces se cumplen, ¿eh? Pasa poco, pero a veces se cumplen. Así que nada, desearte todos los éxitos, Marcos. Muchísimas aunque gracias. Que ya lo tienes casi todo. Te falta un libro, Marcos, el libro yo ahí lo dejo, pero bueno,
Pues ya nada. cuando lo saques lo vienes aquí a firmar. Ya lo ves. Genial, pues nada, muchísimas gracias. Y yo encantado de poder estar aquí, que nunca había estado en la Facultad de Salamanca. Encantadísimo y que bueno, que vaya vosotros también fenomenal, Muchas que acabéis la gracias, carrera gracias. y que cualquier cosita de salidas profesionales, pues no dudéis Muchas gracias. en preguntarme y preguntad mucho, que no lo he dicho, pero preguntad a la gente cuando tengáis dudas de una salida profesional. Preguntad a gente que le haya hecho, a varias, para que tengáis una perspectiva amplia de lo que vais a hacer en el futuro, de qué es lo que hacen realmente en el día a día. Claro, al final el tonto es aquel que no pregunta, no el que Eso. pregunta en exceso. Y que de lo que estudias a lo que luego haces en la vida laboral es que no hay nada que ver. Claro. Es que no tiene nada que Pues ver. nada. Pues un placer que nos acompañéis a Muchas todas gracias. nosotras en este tercer episodio. Recordaros que tenemos todavía abiertas las inscripciones para el Farmaforum 2025, Detrás de una piel sana un farmacéutico, nuestro congreso anual, con una tradición de más de 20 años, lo llevo ya diciendo 3 programas seguidos, pero bueno, por si todavía alguien no se ha enterado, 28, 29 y 30 de abril en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Os esperamos a todos y todas, un aforo de 300 personas, la vamos a liar bien gorda, así que nada, ha sido un placer, muchas gracias. Millones de gracias. Adiós. Adiós. Investigar, contar, participar. Sigue la fórmula en Radio Usal. En la fórmula, entre otras cosas, conocerás investigaciones que repercuten directamente en nuestra salud, entrevistas a grandes personalidades de la investigación farmacéutica, reportajes, agenda y mucho más con la Asociación de Estudiantes de Farmacia en un espacio coordinado por su presidenta, Raquel Maguiño Martín. La fórmula cada 15 días, los jueves a las 8 de la tarde en la 89.0 y en radio.usal.es.